Capítulo 2. Preparándome para el viaje. A la mañana siguiente, me desperté en un lugar desconocido. Los primeros rayos de sol se filtraban por una ventana y caían sobre una serie de instrumentos y paneles llenos de luces parpadeantes y botones de todos los colores. Me encontraba dentro de la nave espacial, mi nuevo hogar y escuela. Oslaun, el ser que me había elegido para esta misión, estaba allí para saludarme. «Buenos días, Pakal», dijo. Su voz tenía un tono alegre. «¿Estás listo para comenzar tu entrenamiento?» Asentí. Mi curiosidad me llevó a acercarme a uno de los paneles. Había un sinfín de botones, palancas y pantallas que mostraban información en un idioma que nunca antes había visto. Oslaun se acercó y comenzó a explicar: «Este es el panel de control, aquí es donde dirigirás la nave. Cada botón, cada pantalla tiene una función específica. Pero no te preocupes, aprenderás a manejarlo todo». Los días siguientes estuvieron llenos de aprendizaje. Oslaun me enseñó sobre la gravedad. Me explicó Oslaun, es una fuerza invisible que mantiene todo en su lugar. Es la razón por la que los objetos caen al suelo cuando los soltamos, y es también la razón por la que los planetas giran alrededor del Sol. Imagina que el espacio es como una sábana estirada, y cada planeta, cada estrella es como una pelota que presiona hacia abajo en esa sábana. Cuanto más pesada es la pelota, más profundo es el hueco que hace en la sábana, y más fuerte es la gravedad. Las órbitas, continuó, son el camino que siguen los planetas alrededor del Sol debido a la gravedad. Es como cuando giras una pelota atada a una cuerda. Si la sueltas, la pelota sigue girando alrededor de tu mano. De la misma forma, los planetas giran alrededor del Sol en órbitas elípticas, siempre tirados hacia el Sol por la gravedad. Luego, me enseñó sobre la teoría de la relatividad, un concepto que incluso a mí me costó un poco entender. Según Oslaun, esta teoría, creada por un hombre llamado Albert Einstein, dice que el espacio y el tiempo están entrelazados en algo que llamamos espacio-tiempo. Y lo más extraño es que el espacio-tiempo puede curvarse y estirarse con la gravedad. Eso significa que el tiempo puede ir más despacio o más rápido dependiendo de dónde estés. Con respecto al sistema solar, cada planeta es un mundo único con sus propias características. Algunos, como Mercurio, son pequeños y calurosos, mientras que otros, como Júpiter, son gigantes y fríos. Cada planeta tiene su propia cantidad de lunas. Júpiter, por ejemplo, tiene más de 70 lunas. Las estrellas son enormes bolas de gas caliente que emiten luz. Se agrupan en constelaciones, que son como dibujos en el cielo. Oslaun me mostró varias constelaciones, como Orión y la Osa Mayor, y me contó las historias y mitos asociados a ellas. Finalmente, aprendí sobre las galaxias. Nuestra galaxia se llama la Vía Láctea y es solo una de las millones de galaxias en el universo. Cada galaxia es como una ciudad de estrellas, y todas las estrellas, planetas, asteroides y cometas en una galaxia están unidos por la gravedad, girando juntos alrededor de un centro común. Pero lo más importante, aprendí a manejar la nave espacial. Oslaun me enseñó cómo cada botón y palanca en el panel de control afectaba el movimiento de la nave. Aprendí a hacerla girar, acelerar y desacelerar, a moverme entre las estrellas sin perderme. Cada día, me sentía más cómodo en el asiento del piloto, cada día, me sentía más cerca de ser un verdadero viajero de las estrellas. Al final de cada jornada, me tumbaba en mi cama y miraba por la ventana. Las estrellas parpadeaban en el cielo nocturno, cada una un recordatorio de la inmensa aventura que me esperaba. Después de varias semanas de entrenamiento intenso, Oslaun me dio la noticia: «Pakal, estás listo. Mañana, emprenderás tu viaje». Esa noche, apenas pude dormir, emocionado por la aventura que me esperaba. Cuando amaneció, me puse el traje de astronauta.
Con un último vistazo a la Tierra desde la ventana de la nave, tomé un respiro profundo y me senté en el asiento del piloto. Mientras Oslaun me daba la despedida desde el panel de comunicaciones, me preparé para la cuenta atrás. 3, 2, 1, despegue, dijo Oslaun, y así comenzó mi viaje a través de las estrellas. La sensación de despegue fue intensa. La nave vibraba y podía sentir cómo me empujaba hacia atrás en el asiento mientras subíamos más y más alto. La Tierra se alejaba cada vez más, transformándose en un globo azul y verde flotando en el vasto espacio. Era hermoso y aterrador a la vez. Mientras nos adentrábamos en el espacio, Oslaun comenzó a explicarme algunos de los fenómenos que nos rodeaban. Estás experimentando lo que se llama microgravedad, dijo, es lo que te hace sentir ligero y flotante. En el espacio, la gravedad es mucho más débil que en la Tierra, así que puedes moverte en cualquier dirección. Asentí, maravillado. Me deslicé por la cabina, riendo mientras giraba y giraba. Es como nadar sin agua, exclamé. Exactamente, respondió Oslaun con una risa. Pero recuerda, siempre debes sujetarte de algo cuando te muevas. No querrás flotar sin control. Pasamos el primer día familiarizándome con la vida en el espacio. Aprendí a comer alimentos envasados y a beber agua en bolsas especiales. Tuve que aprender a dormir sin un arriba o un abajo, solo flotando en mi cama. Todo era nuevo y emocionante, y me sentía como un verdadero astronauta. Al segundo día, Oslaun me llevó a la cabina de la nave. Me senté en el asiento del piloto y miré los controles. Cada botón y palanca tenía un propósito, y Oslaun me aseguró que, con el tiempo, aprendería a manejarlos todos. Ese día, me enseñó a maniobrar la nave, cómo cambiar de dirección y velocidad. El espacio es muy grande, me explicó, y a veces necesitarás hacer pequeños ajustes para llegar a donde quieres ir. Pero recuerda, cada movimiento que hagas tendrá un efecto. Si aceleras, necesitarás tiempo para desacelerar. Si giras a la derecha, tendrás que girar a la izquierda para detener el giro. Era un poco complicado al principio, pero con el tiempo, empecé a entenderlo. A medida que los días pasaban, me sentía cada vez más cómodo en la nave, y cada vez más emocionado por lo que me esperaba. Cada estrella que veía por la ventana era un recordatorio de que estaba en una misión increíble, explorando el universo en nombre de todos en la Tierra. Cada día era un paso más cerca de las estrellas, un paso más cerca de la aventura. Y no podía esperar a ver lo que encontraría.